Parte 3. Distribución de mínimo factor primo. Ahora vamos a ver los múltiplos de un mínimo factor primo igual Pn en XY. O sea, los múltiplos de un FI para el mismo elemento de la base, XY. Definimos la base 0, XY igual 1 y XY mayor o igual a Pn y menor o igual a Pn menos 1 primordial menos 1. Aplicando la fórmula tenemos EI igual a XY más M por Pn menos 1 primordial, como en M número natural, y M para establecer la base siguiente de 1 era mayor o igual a 0 y menor o igual a Pn menos 1. FI lo definíamos como el mínimo factor primo de la fórmula EI, XY más M Pn menos 1 primordial igual a Pn. Por lo tanto, decimos que XY más M por Pn menos 1 primordial es igual a Pn por un beta I, múltiplo del mínimo factor primo, igual a Pn en XY, igual a XY más un M' por Pn menos 1 primordial, igual a Pn por un beta prima I, la tesis. El M' va a ser igual a el valor M más alfa por Pn, y el beta prima I va a ser igual al beta I más alfa por Pn menos 1 primordial, siendo alfa un número natural mayor o igual a 1. Demostración. Si sustituimos en la fórmula el M' por M más alfa por Pn primordial y el beta prima I por beta I más alfa por Pn menos 1 primordial, nos queda por lo tanto la siguiente igualdad. Ahora desarrollamos los términos, nos queda XY igual a M por Pn menos 1 primordial más alfa por Pn primordial, y es igual a Pn por beta I más alfa por Pn primordial. Por lo tanto, si pasamos alfa por Pn primordial para el otro lado del signo de igual, nos queda que XY más M por Pn menos 1 primordial más alfa por Pn primordial menos alfa por Pn primordial es igual a Pn por beta I. Estos dos términos se eliminan entre sí, por lo tanto nos queda que XY más M por Pn menos 1 primordial es igual a Pn por beta I, o sea, la ecuación original, lo que queríamos demostrar. Alfa mayor o igual a 1, y esto implica que M' va a ser siempre mayor a Pn menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a la base definida para Pn igual a 7, y habíamos dicho que M' va a ser mayor siempre a Pn menos 1, o sea, a 7 menos 1. Tenemos la base acá que va desde 1 a 29, y tenemos acá los FI que los hallábamos multiplicando la base por Pn. 1 por 7, 7, 7 por 7, 49, 7 por 11, 77, 7 por 13, 91, 7 por 17, 119, 7 por 19, 133, 7 por 23, 161 y 7 por 29, 203. Ahora vamos a un determinado XY, vamos a XY igual 1. Nos encontramos que el FI es 91, o sea 7 por 13. Y el M, en este caso, es igual a 3. El múltiplo de mínimo factor primo en X1 de 7 siguiente va a ser 301. Y acá vamos a ver cómo se calcula. Tenemos que 91, este número, es igual a 1, la base, por 3 por 30. 3 es el M y 30 es Pn menos 1 primordial, o sea, Pn primordial de 5, 30. Y es igual a 7 por 13, 91. El M es 3 y el beta I es igual a 13. 301, que es este valor, es igual a 7 por 30, o sea, Pn primordial menos 1, más 13, o sea, beta I, y es igual a 1, la base, más Pn, 7, más M, el 3, por 30, Pn primordial menos 1. Por lo tanto nos queda que el M' es 7 más 3, 10, y el beta prima I es 30 más 13, 43. Vamos para el caso de XY igual 7. 7 tiene mínimo factor primo igual a Pn. Por lo tanto, el M es 0 y 7 es 7 por 1. El beta I es igual a 1. Tenemos que el siguiente múltiplo en XY igual 7 de 7 es 217. 217 es igual a 7 por 30 más 1, o sea, por 5 primordial más el beta I, 1, que es igual a 7 por 7 más M, o sea, más 0, por 30. Por lo tanto, acá nos queda M' igual 7, 7 más 0, y el beta prima I igual 31, 30 más 1. Y así sucesivamente podemos hallar todos los múltiplos cuyo mínimo factor primo sea igual a Pn. Ahora vamos a ver que existe una correspondencia biunívoca entre los valores de la base
XY, y los FI, definimos a FI como el valor de la fórmula EI, tal que el mínimo factor primo de EI es igual a PN. Entonces, FI es igual a PN por un beta I. La fórmula está definida para el cambio de base para M mayor o igual a 0 y menor o igual a PN menos 1. En el cambio de base 0 a base 1, tenemos que el FI es mayor o igual a PN y menor o igual a PN primordial menos 1. Por lo tanto, en la base 0 tenemos la base definida como XY igual 1 y XY mayor o igual a PN menor o igual a PN menos 1 primordial menos 1. Y en la base 1, la base superior, tenemos definido al X'I como igual 1 y X'I mayor o igual a PN más 1 y menor o igual a PN primordial menos 1. El beta I se va a corresponder con los valores de la base inicial, la base 0. Por lo tanto, beta I va a ser igual a 1 y beta I va a ser mayor o igual a PN y menor o igual a PN menos 1 primordial menos 1. Vamos a ver, tenemos el beta inicial. El beta inicial es igual a 1. Por lo tanto, el F inicial es igual a 1 por PN igual a PN. Tenemos el beta final es igual a PN menos 1 primordial menos 1. Entonces, el F final va a ser igual a PN menos 1 primordial menos 1 por PN, igual a PN primordial menos PN. Tenemos que el X' final va a ser igual a PN primordial menos 1. Entonces, si comparamos el F final, PN primordial menos PN, va a ser menor al X' final, PN primordial menos 1. Por lo tanto, F final menor a X' final, dado que XY más M' por PN menos 1 primordial es igual a PN por beta prima I múltiplo del mínimo factor primo igual PN en XY, sabemos que M' va a ser mayor a PN menos 1. Por lo tanto, debemos concluir que a cada XY de la base le va a corresponder un único FI. Veamos un ejemplo. Acá tenemos correspondencia biunívoca entre XY y FI. Acá tenemos definida la base para PN mayor a 5, que va del 1 al 29. Y tenemos para el XY 1, el FI que le corresponde es el 91. Para XY igual 7, este es mínimo factor primo igual 7, por lo tanto le corresponde el mismo valor. Para XY igual 11, tenemos el FI que le corresponde es el 161. Para XY 13, 133. Para XY 17, 77. Para XY 19, 49. Para XY 23, 203. Y para XY 29, 119. Podemos ver que a cada XY le corresponde un único FI en el rango definido para el cambio de base. Bueno, ahora vamos a empezar con el análisis de la distribución de los elementos de la base. Por lo tanto, vamos a encontrar que los XY de una base tienen una distribución simétrica. Si mínimo factor primo de alfa es mayor a Pn, entonces por teorema 2 podremos decir que el mínimo factor primo de Pn primordial menos alfa es también mayor a Pn. Tenemos un X alfa igual a alfa, entonces diremos que existe un X alfa prima espejo de X alfa igual a Pn primordial menos alfa. Vamos a hallar el eje de simetría. Si sumamos X alfa más X alfa prima sobre 2, nos va a dar alfa más Pn primordial menos alfa sobre 2. Por lo tanto, el eje de simetría es Pn primordial sobre 2. Y acá en una gráfica ponemos el eje de simetría, Pn primordial sobre 2. Para x1 tenemos el valor espejo en Pn primordial menos x1. Para x2 tenemos el espejo en Pn primordial menos x2. Para x3 tendremos el valor espejo en Pn primordial menos x3. Sabemos que x1 es 1, por lo tanto el espejo va a ser Pn primordial menos 1. Y x2 va a ser Pn más 1, por lo tanto el valor espejo va a ser Pn primordial menos Pn más 1. Vamos a unos ejemplos. Tenemos acá la base para el mínimo factor primo de XY mayor que 3, que está definida entre 1 y XY mayor o igual a 5 y menor o igual a 3 primordial menos 1. Por lo tanto nos queda la base XY 1 y XY igual 5. Pn igual 3, Pn primordial igual 6.
el eje de simetría es 3. Bueno, tenemos x1 igual a 1. Si nos fijamos respecto al eje de simetría, es igual a 3 menos 2. Por lo tanto, vamos a tener un x1' igual a 6, o sea, pn primordial, menos x1, menos 1, igual a 5. Que es igual, teniendo en cuenta el eje, a 3 en vez de menos 2 más 2. 3 más 2, 5. Vamos para el ejemplo de la base para xy mayor a 5. La base está definida, entonces xy1 y xy mayor o igual a 7 y menor o igual a 5 primordial menos 1, o sea, a 29. Sabemos que esta base se compone por 8 elementos, por lo cual vamos a tener en cuenta los 4 primeros xy y sus valores espejos. Para xy igual 1, entonces tenemos que respecto al eje de simetría es 15 menos 14, el valor espejo es x1' igual 30 menos 1, 30 menos x1, y teniendo en cuenta el eje de simetría es igual a 15 más 14, 29. Para x2 igual 7, tenemos entonces, con respecto al eje de simetría, 15 menos 8, y su valor espejo es x2' igual 30 menos 7, menos x2, que es igual, respecto al eje de simetría, a 15 más 8, en vez de menos 8 más 8. 15 más 8, 23. Para x3 igual 11, respecto al eje de simetría es 15 menos 4. El valor espejo es x3' igual 30 menos 11, igual 19. Y respecto al eje de simetría sería 15 más 4, 19. Para x4 igual 13, respecto al eje de simetría sería 15 menos 2. Y el valor espejo es x4' igual a 30 menos 13, menos x4, igual 17. Y respecto al eje de simetría es 15 más 2, en vez de menos, más. Si tomamos para los mínimos factor primos de xy mayores a 7, la base definida entre xy igual 1 y xy mayor o igual a 11 y menor o igual a 7 primordial menos 1, o sea, 210 menos 1, 209. Acá sabemos que la cantidad de elementos de la base van a ser 48. Vamos a dividirlo en dos cuadros por una razón de exposición. Empezamos con x1 igual a 1, es igual al eje de simetría menos 104. Y el valor espejo x1' es igual a 210 menos 1. Y respecto al eje de simetría es 105 más 104, 209. x2 es igual a 11. Respecto al eje de simetría va a ser 105 menos 94. x2' es igual a 210 menos 11. Y respecto al eje de simetría va a ser 105 más 94, o sea 199. Y así seguimos con todos los valores del cuadro. Acá tenemos el segundo cuadro que va hasta x24 igual 103, que respecto al eje de simetría es 105 menos 2, y el valor espejo es x24' igual a 210, o sea, pn primordial menos 103 igual 107, que respecto al eje de simetría es 105 más 2, en vez de menos 2 más 2. Ahora vamos a ver la distribución de los FI. Recordemos que los FI son los valores de la ecuación xy más m pn menos 1 primordial cuando tienen mínimo factor primo igual a pn. Por lo tanto, vamos a ver acá en el cambio de base. Vamos a repasar los conceptos. Tenemos la base de 0 definida xy igual a 1 o xy mayor o igual a pn o menor o igual a pn menos 1 primordial menos 1, donde el mínimo factor primo de xy va a ser mayor a pn menos 1. La base siguiente definimos el x'y igual a 1 y xy mayor o igual a pn más 1 y menor o igual a pn primordial menos 1. El mínimo factor primo de x'y es mayor a pn. Bueno, habíamos dicho que la ecuación es igual a xy más m por pn menos 1 primordial con m natural, y m en el cambio de base va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a pn menos 1. Y como habíamos dicho, los x'y son aquellos xy tal que sean igual a 1 o el mínimo factor primo de i mayor a pn. Y ei igual a fi si solo si el mínimo factor primo de i es igual a pn. Entonces tenemos que fi es un número compuesto con mínimo factor primo igual a pn, por lo tanto fi es igual a pn por un beta i, donde beta i va a ser igual a 1 o el mínimo factor primo de beta i
va a ser mayor o igual a Pn. Por lo que vemos que se corresponde el beta I con los elementos de la base 0. Por lo tanto, la simetría va a ser similar a la distribución de XY, pero cada uno de los componentes va a estar multiplicada por Pn. El simétrico de beta 1 por Pn va a ser Pn por Pn menos 1 primordial menos beta 1. El de Pn por beta 2 va a ser Pn por Pn menos 1 primordial menos beta 2. Que en este caso, como beta 1 es igual a 1, nos vamos a encontrar con que el primer elemento es Pn, y del otro lado vamos a tener Pn primordial menos Pn. El beta 2 va a ser igual a Pn, por lo tanto el valor va a quedar Pn al cuadrado, y el simétrico va a ser Pn primordial menos Pn al cuadrado. Vemos que el eje de simetría se mantiene en Pn primordial sobre 2. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver acá definido el beta I entre beta I igual 1 y beta I mayor o igual a 5 menor o igual a 3 primordial menos 1. Mínimo factor primo de beta I mayor a 3. Pn es igual a 5. O sea que esto lo hemos determinado para Pn igual a 5. Y Pn menos 1 primordial es igual a 6. 2 por 3. El eje de simetría va a estar en 3. Entonces tenemos beta 1 igual 1. Entonces F1 va a ser 1 por 5. F1 igual a 5. El beta 1 prima, el espejo de beta 1 va a ser 6 menos 1 igual a 5. El F1' va a ser 5 por 5 igual a 25. Acá vamos a ver un ejemplo para Pn igual 7, Pn menos 1 primordial igual 30. Tenemos el mínimo factor primo de beta I mayor a 5. Y acá vamos a tener 8 elementos, de los cuales van a corresponderse a 4 bases y sus respectivos espejos. Beta 1 igual 1, por lo tanto F1 es 1 por 7, 7. Beta 1' es igual a 30 menos 1, igual 29. Entonces F'1 es igual a 29 por 7, igual 203. Y así sucesivamente. Vamos a ver, el beta 4 es igual a 13, por lo tanto F4 es igual a 13 por 7, 91. Beta' 4 es igual a 30, menos 13 igual 17, por lo tanto el F4' es igual a 17 por 7, 119. Acá en un ejemplo también para el mínimo factor primo de beta I mayor a 7, por lo tanto Pn igual 11, Pn menos 1 primordial igual a 210, es 7 primordial. El eje va a estar en 105, o sea 210 sobre 2. Y tenemos también beta 1 igual 1, entonces F1 es igual 11 por 1, 11. Beta 1' es igual a 210 menos 1, 209. Entonces el F1' es igual a 209 por 11, 2299. Y así vamos a ir viendo todos los elementos del cuadro. Por ejemplo, beta 12 igual a 47. Por lo tanto, F12 es igual a 11 por 47, 517. Beta 12' es igual a 210 menos 47, 163. Entonces, el F12' es igual a 163 por 11, 1793. Así seguimos hasta completar el cuadro con los 24 pares de beta y su respectivo espejo. Beta 24 igual 103, por lo tanto F24 va a ser igual a 103 por 11, 1133. Beta 24' es igual a 210 menos 103 igual a 107. Entonces F24' es igual a 107 por 11, 1177. Mínima cantidad de mínimo factor primo mayor a Pn entre dos mínimo factor primo igual a Pn consecutivos. O sea, estamos hablando de la mínima cantidad de X'I que vamos a hallar entre dos Fi consecutivos. Q de X es la cantidad de mínimo factor primo mayores a Pn entre dos mínimo factor primo igual a Pn consecutivos. Definimos la ecuación EI en la base 0 como XY más M por Pn menos 1 primordial. Por lo tanto, en la base 1 vamos a tener X'I igual al mínimo factor primo de EI mayor a Pn. Y Fi como el mínimo factor primo de EI igual a Pn. Vamos a tomar la base sin desplazamiento, por lo tanto, EI va a ser mayor o igual a Pn y menor o igual a Pn primordial más Pn. Vemos que ocurre una singularidad entre Pn primordial menos Pn y Pn primordial más Pn respecto a Pn primordial. Tenemos acá Pn por Pn primordial menos 1 y Pn por Pn menos 1 primordial más 1. Aquí tenemos Pn primordial. Pn por Pn menos 1 primordial menos 1 y Pn por Pn menos 1 primordial más 1 son mínimo factor primo igual a Pn consecutivos. Definimos un alfa menor o igual a Pn
Entonces, Pn primordial menos alfa va a ser simétrico a Pn primordial más alfa con eje Pn primordial igual a C', y con el mismo mínimo factor primo. O sea, Pn primordial menos alfa va a tener el mínimo factor primo que Pn primordial más alfa. Y en este intervalo vamos a hallar dos únicos mínimos factor primos mayores a Pn, que va a ser Pn primordial menos 1 y Pn primordial más 1. Estamos maximizando la cantidad de mínimos factor primos menores a Pn en el intervalo. Por lo tanto, el Q de X en este intervalo va a ser el mínimo que podamos hallar en todo el intervalo entre Pn y Pn primordial más Pn, y es igual a 2, estos dos elementos. Vamos a demostrar que la Q de X es igual a 2, alfa primo o compuesto. Para alfa primo tenemos entonces que alfa es igual a P de X, y P de X es menor o igual a Pn. O sea, estamos tomando el intervalo entre Pn primordial menos Pn y Pn primordial más Pn. Por lo tanto, P de X va a ser menor o igual a Pn. Pn primordial más menos alfa es igual a Pn primordial más menos Px. Desarrollamos el Pn primordial y nos encontramos que Px es un factor dentro de Pn primordial. Por lo tanto, nos queda Pn primordial más menos Px es igual, sacando factor común, a Px por el producto de todos los primos menores a Pn, sacando a Px como factor más menos 1. Por lo tanto, el mínimo factor primo de Pn primordial más menos Px va a ser Px. Ahora vamos a considerar alfa como número compuesto. Entonces, alfa es igual a un beta por Px, donde el mínimo factor primo de alfa va a ser igual a Px. Y Px va a ser menor estricto que Pn, y como Px es el mínimo factor primo, entonces beta va a tener como mínimo factor primo un valor mayor o igual a Px. Tenemos Pn primordial más menos alfa es igual a Pn primordial más menos beta por Px. Desarrollamos Pn primordial y Px es un factor dentro de Pn primordial. Más menos beta por Px, sacamos factor común Px y nos queda el producto de todos los primos menores a Pn, excepto Px que lo sacamos del factor común, más menos beta. Por lo tanto, el mínimo factor primo de Pn primordial más menos beta por Px va a ser igual a Px, que es lo que queríamos demostrar. Ahora vamos a ver la distribución de Q de X. Habíamos dicho que Q de X es la cantidad de mínimos factor primos mayores a Pn entre dos mínimos factor primos iguales a Pn consecutivos. Definimos la frecuencia de Q de X como la frecuencia en que el mismo valor Q de X ocurre en el intervalo Pn y Pn primordial más Pn. Q de X barra es el promedio del valor Q de X en el intervalo definido. Y vamos a encontrar que Q de X barra es igual a Pn menos 1. Vamos a un ejemplo. Con Pn igual 2, Pn primordial igual 2, el intervalo va a ser 2 y 2 más 2, 4, y acá tenemos, partimos de 2, la base, más 1, 3, más 1, 4. Los FI en este intervalo va a ser Pn igual 2 y X1, la base por Pn igual 4, 2 y 4. Armamos el cuadro. Entre FI igual 2 y FI más 1 igual 4, tenemos que la cantidad de mínimo factor primo mayores a 2 es igual a 1. En este cuadro tomamos la cantidad de mínimo factor primo mayores a 2 entre dos intervalos consecutivos, que es 1, el 3, la frecuencia es uno solo, y el producto por lo tanto va a dar Q de X por frecuencia igual a 1. Hallamos el promedio de Q de X, 1 sobre 1 igual a 1. Ya habíamos dicho que el promedio Q de X barra va a ser igual a Pn menos 1, o sea, a 2 menos 1, igual a 1. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo de distribución de Q de X para Pn igual 3. Pn primordial igual 6, el intervalo va a ser entre 3 y 6 más 3, 9, partimos de la base 3, 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Calculamos los FI, que es Pn, 3, y la base por Pn, 3 por 3, 9. Entre FI y FI más 1, 3 y 9, vamos a tener dos mínimos factor primos mayores que 3, el 5 y el 7. Y acá vamos al cuadro, agrupamos por Q de X igual 2, tenemos frecuencia 1, un solo elemento, por lo tanto el producto es 2, la media es 2 sobre 1, igual a 2, que era igual a Pn menos 1, a 3 menos 1, 2. Acá vamos a ver el ejemplo para Pn igual 5, Pn primordial igual 30, intervalo entre 5 y 5 más 30, 35.
armamos el cuadro, la base 5 y 7, tenemos que sumar ahora 3 primordiales, o sea 6, 5 más 6, 11, más 6, 17, más 6, 23, más 6, 29, más 6, 35, y 7 más 6, 13, más 6, 19, más 6, 25, y más 6, 31. Vamos a ver, los FI nos va a quedar PN, que es 5, y después la base por PN, 5 por 5, 25, y 5 por 7, 35. Acá tenemos entre FI igual 5 y FI más 1 igual 25, 6 elementos. El 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23. Y entre 25 y 35, 2 elementos, el 29 y el 31. Por lo tanto, Q de X igual 6 y Q de X igual 2. En este cuadro ordenamos en función del Q de X, tenemos que Q de X igual 2, frecuencia 1, uno solo, el producto es 2, y Q de X igual 6, frecuencia 1, también uno solo, frecuencia 1. El producto es igual a 6. Si sumamos, la frecuencia nos da 2, la frecuencia por los Q de X nos da 8. El promedio, el Q de X va a ser 8 sobre 2 igual a 4, que equivale a Pn menos 1, 5 menos 1 igual a 4. Vemos acá, siempre nos va a aparecer con frecuencia 1, Q de X igual 2, porque era la mínima cantidad de mínimo factor primo mayores a Pn entre dos FI consecutivos. Vamos al cuadro para Pn igual 7, Pn primordial igual 210, el intervalo va a ser entre 7 y 217, acá ponemos la base, calculamos el cuadro. Observamos los FI, que es Pn, el primero, 7, y el producto de la base por Pn, 7, 49, 77, 91, 119, 133, 161, 203 y 217. Acá vamos a ver, entre dos FI consecutivos, la cantidad de mínimo factor primo mayores a Pn. Tenemos entre el 7 y el 49, 11, son estos 11. Entre el 49 y el 77, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el 77 y el 91, 3. 77 y 91, tenemos estos 3. Entre el 119 y el 133, nuevamente 3. 119, tenemos estos 3. Entre el 133 y el 161, tenemos 6 elementos. Son estos 6. Entre el 161 y el 203, tenemos 11 elementos. Son estos 11 elementos. Y entre el 203 y 217 vamos a tener 2 elementos, que son el 203 es Pn primordial menos Pn, o sea, 210 menos 7, y el 217 es Pn primordial más Pn, 210 más 7. Tenemos 2 elementos. Si vamos al cuadro, donde tenemos los Q de X y la frecuencia, tenemos que Q de X igual 2 va a ser uno solo, Q de X igual 3 son 2, son este y este, Q de X igual 6 son 3, este y este, Q de X igual 11 son 2, este intervalo y este intervalo. Si sumamos la frecuencia da 8, si sumamos el producto de la frecuencia por Q de X nos da 48, el promedio de Q de X es 48 sobre 8 igual 6, que equivale a Pn menos 1, o sea 7 menos 1. Acá en este ejemplo vamos a ir al cuadro resumido de las frecuencias por un tema de exposición. Como crece la base, tenemos Pn igual 11 y Pn primordial 2310. El intervalo va a ser entonces entre 11 y 2321. Tenemos Q de X igual 2, 1, que era lo que habíamos visto, que solamente va a haber un solo Q de X igual 2. Q de X igual 3, 2, Q de X igual 4, 12, y aquí seguimos armando el cuadro hasta llegar a un Q de X máximo igual a 25. Si sumamos la frecuencia y sumamos el producto de la frecuencia por Q de X, nos da 480 y 48. 480 sobre 48 es igual a 10, es el promedio, que equivale a Pn menos 1, 11 menos 1. Si vemos, a medida que avanzamos, la dispersión entre los valores aumenta. Partimos de 2 con frecuencia 1 y llegamos a una dispersión Q de X igual a 25. Ejemplo para Pn igual 13, Pn primordial 30.030, el intervalo va a ser entre 13 y 30.043. Acá tenemos nuevamente Q de X igual 2, va a ser uno solo, y el resto del cuadro llegamos hasta un Q de X igual 37 con frecuencia 2. Sumamos los valores de la frecuencia y del producto de la frecuencia por Q de X y calculamos el promedio.
5.760 sobre 480 igual a 12, que equivale a Pn menos 1, 13 menos 1. Acá otro ejemplo para Pn igual 17. Pn primordial 510.510. El intervalo va a ser entre 17 y 510.527. Vemos que Q de x igual 2 va a ser uno solo, como habíamos determinado, y Q de x va a variar entre 2 y 70. Si calculamos el promedio, nos va a dar 92.160 sobre 5.760 igual 16, que equivale a Pn menos 1, 17 menos 1. Ahora vamos a hacer un análisis estadístico de Q de x. Ya habíamos visto que la media de Q de x es igual a Pn menos 1. Vamos a considerar la varianza de los Q de x, que es una medida que nos indica la dispersión respecto a la media. Por lo tanto, es la sumatoria de Q de x menos la media al cuadrado por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia. Como indicador vamos a tomar el ratio desviación estándar sobre la media. Bueno, vamos a empezar con Pn igual 2 y Pn primordial igual 2. Intervalo entre 2 y 4. Habíamos hallado que Q de x era 1, la frecuencia 1, la frecuencia por Q de x es 1 y la varianza, que es la diferencia entre Q de x menos la media al cuadrado por la frecuencia, va a ser Q de x 1 menos 1, 0. Por lo tanto, la varianza va a ser igual a 0. Y el ratio también 0 sobre 1, 0. Para Pn igual 3 y Pn primordial igual 6. Intervalo entre 3 y 9. Habíamos visto que Q de x era igual a 2, frecuencia 1, por lo tanto, frecuencia por Q de x igual a 2. La diferencia entre Q de x menos la media al cuadrado, tenemos acá la media es 3 menos 1 igual a 2, menos 2, 0. Por lo tanto, la varianza es también 0 y el ratio nos da 0. Ejemplo para Pn igual 5 y Pn primordial 30. Acá tenemos dos valores de Q de x, 2 y 6. Frecuencia 1, la media es 5 menos 1, 4. Por lo tanto, calculamos Q de x menos la media al cuadrado por la frecuencia, nos da 4, 4. Sumamos todo, nos da 8. La varianza es igual a 8 sobre 2, igual 4. Y el ratio desvío estándar sobre media es raíz cuadrada de 4, 2 sobre 4, 0,5, o sea, 50%. Para Pn7, Pn primordial 210, intervalo entre 7 y 217. Tenemos Q de x 2, 3, 6 y 11, con frecuencia 1, 2, 3 y 2. Por lo tanto, si calculamos la diferencia entre Q de x menos la media al cuadrado por la frecuencia, nos da 16, 18, 0 y 50. La media es 7 menos 1, 6. Sumamos 84 dividido la frecuencia, 8 me da que la varianza es igual a 10,5. Raíz cuadrada de 10,5 sobre la media sobre 6 me da 54,01%. Otro ejemplo para Pn igual 11. Pn primordial 2310, intervalo entre 11 y 2321. Acá tenemos los valores de Q de x que van desde 2 a 25. La frecuencia, el producto entre la frecuencia y Q de x, acá calculamos Q de x menos la media al cuadrado por la frecuencia, sumamos, nos da 1470. La media era 11 menos 1 igual a 10, 1470 para calcular la varianza dividido 48 me da 30,625. El ratio va a ser la raíz cuadrada de 30,625 sobre la media 10, me da 55,34%. Y acá vamos a tener un cuadro de resumen para los distintos valores de Pn, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, la media, la varianza, 0, 0, 4, 10,5, 30,63, 46,72 y 88,14. El ratio desviación estándar sobre media, para el 2, 0, para el 3, 0, para el 5, 50%, 54,01 para el 7, 55,34 para el 11, 56,96 para el 13, 58,68 para el 17. Como vemos, a partir de Pn igual 5, el ratio comienza con 50% y va creciendo hasta llegar al 58,68%.